Amado Padre Celestial, muchísimas gracias Señor por darnos el gozo de estar en tu presencia en esta mañana, para disfrutar de ti, ciertamente para adorarte, para bendecirte con todo nuestro corazón. Muchísimas gracias Señor por la gracia y la misericordia tuya que podemos alcanzar en este trono de gracia. Esta mañana Señor oramos que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones, que nos bendiga con la exposición de tu palabra, que salgamos de aquí edificados, consolados y animados también. Bendícenos con tu palabra, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos, de vuelta a la casa. Un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes y esperamos de que todos se encuentren bien, de salud, llenos de bienestar, que el Señor esté proveyendo el sustento diario y que, por supuesto, haya mucha armonía, haya mucho bienestar en cada uno de sus hogares. Damos gracias a Dios por un nuevo día de vida, pero también damos gracias a Dios por comenzar un nuevo mes. Hemos terminado ya 10 meses en este tiempo difícil de pandemia y hoy comenzamos un nuevo mes lleno de gratitud a nuestro buen Dios y sobre todo, como ustedes ya saben, por esta noticia agradable de la autorización de abrir los templos para los cultos. Como ustedes saben, el gobierno ha dado un decreto, el decreto supremo 170/2020 del PCM, que autoriza a las iglesias a abrir sus templos para celebrar reuniones. Sin embargo, tenemos que decir con toda precisión que todavía no se autorizan las celebraciones de los cultos regulares. Se está todavía, como se puede decir, implementando ese manual o esos requisitos que establecen el plan de vigilancia, prevención y control al COVID-19 y que deben estar de acuerdo a las normas que el Ministerio de Salud ha señalado. Por eso tendremos un tiempo más en la preparación, en la implementación de todo este plan de vigilancia y prevención y control para el COVID-19 y así evitar contagios dentro de la congregación. Sin embargo, el cuerpo pastoral, y dicho de paso, aunque hemos estado de descanso, hemos estado recibiendo toda la información, hemos estado en reuniones con el Consejo Directivo Nacional de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú para recibir las instrucciones respecto a este decreto. Pero por ahora yo quisiera adelantarles que dentro de nuestros protocolos que debemos elaborar como iglesia local, como Iglesia Alianza en el Callao, ya hemos más o menos delineado algunos de ellos, que los pongo a su consideración para que ustedes puedan tener presente y estar orando también. En primer lugar, hemos señalado de que tendremos 4 cultos, por lo menos los domingos. Cada culto tendrá una duración máximo 1 hora. No podemos tener mucho tiempo a las personas dentro de un auditorio y abriremos todas las puertas para que haya mucha ventilación y también hasta las ventanas. En segundo lugar, tendremos un aforo, como manda el decreto, de 1/3 de nuestra capacidad, lo cual significa para nosotros máximo 300 personas. Obviamente, esto va a restringir un poco a muchos de nuestros hermanos y hermanas que puedan llegar
pero también estaremos en el futuro dando indicaciones, sobre todo aquellos hermanos que vienen al primer culto, cómo inscribirse y participar del primer culto, ya que siempre ha sido un culto más asistido. En tercer lugar, las puertas se abrirán 10 minutos antes, o quizás 15 minutos antes, para que, se puedan ir siendo chequeados, si se quiere así. Bueno, obviamente usted tendrá que hacer su colita, se le va a tomar la temperatura, se verá que o es obligatorio que usted venga con una mascarilla y si tiene una protección facial. Todo esto es importantísimo para que evitemos, ¿no? Evitemos el contagio, pero además es lo que manda este plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. También, como ustedes sabrán, los niños y los adultos mayores son declarados personas vulnerables de alto riesgo. Por lo tanto, estaremos recibiendo las instrucciones de cómo deben comportarse, sobre todo los adultos mayores, porque no tendremos todavía escuela dominical, solamente tendremos los cultos y veremos cómo debemos manejar esto. Pero desde ya le decimos a nuestros hermanos y hermanas que les amamos muchísimo, a nuestros adultos mayores, que tengan también el consentimiento de sus familiares. Tal vez usted quiera venir, no, yo quiero ir a la iglesia, yo he estado tanto tiempo fuera, ¿verdad? Y sí, lo anhelamos. Sin embargo, creo que es bueno y prudente, mi querido hermano, que usted tenga el consentimiento de la familia se sienta segura, ¿no? Y si gusta, viene con usted y eso será quizás, o darle mayor confianza, si así también nos permite las instrucciones que vamos a recibir. Así que niños y adultos mayores, todavía está la cosa un poco entre interrogantes, por decir así, ¿no? Y una última cosa es que cuando usted entre, por favor, acate las indicaciones, porque usted no podrá sentarse donde usted de repente gustaba sentarse, porque solamente tendremos 300 lugares accesibles a que usted pueda sentarse. Entonces tendría que sentarse en el lugar que se le indica, manteniendo la distancia prudencial. Y eso sí, queremos pedirle su cooperación en este aspecto, para que no digan, no, yo me siento aquí, este es mi sitio. No, hermano, la banca no es de nadie, es del Señor, ¿no? Y si Él no permite estar allí, amén, ¿no? Entonces, por esa razón, por favor, le vamos pidiendo que usted disponga su corazón a cooperar con cada una de estas indicaciones y por supuesto esto lo vamos a publicar en nuestro Facebook en su debido momento cuando tengamos la apertura del culto. Ahora se nos ha recomendado, por supuesto, hacer un culto muy especial, el culto de apertura, así que eso, en el momento que el gobierno establezca ya la libertad para celebrar nuestros cultos regulares, entonces nosotros indicaremos en qué momento debemos hacerlo. Ahora estamos trabajando con la implementación de este plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Estas son algunas de las normas que vamos a estar implementando y desarrollando en la vida de nuestra congregación. Y por favor les pido que sigamos orando, que sigamos cuidándonos, por supuesto, y que el Señor permita muy pronto ya reunirnos y tener nuestro primer culto de celebración de manera presencial. Sin embargo, quiero decir una verdad: si es que no podemos cubrir la asistencia de todos, entonces nos veremos también para, sobre todo si nuestros hermanos adultos mayores no podrán estar con nosotros, puesto
estaremos transmitiendo también de manera simultánea nuestros cultos por el medio virtual, como lo hemos venido haciendo hasta aquí. Así que de todas maneras queremos que toda la iglesia sea ricamente bendecida. Amén, hermanos. Por favor, oremos y tengamos la disposición de colaborar con todas las normas que nos estén señalando, sobre todo el Ministerio de Salud. Muy bien, dicho esto, quiero también seguir animándoles a que no dejen de leer su Biblia. Gracias a Dios ya hemos terminado con el tercer evangelio del Nuevo Testamento y ahora estamos comenzando con el Evangelio según San Juan. Ahora estamos en los capítulos, nos toca leer, mejor dicho, los capítulos 1 al 3. Muy bien. ¿Qué estamos estudiando, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan? Estamos con nuestra serie de estudios que le hemos titulado La renovación de nuestra conducta, de nuestro caminar diario, nuestro comportamiento como hijos e hijas de Dios. Y esto está basado en el libro, en la epístola universal de Santiago, del siervo del Señor Jesucristo. Santiago, como hemos dicho siempre, es un libro muy práctico y que nos revela la conducta que un cristiano genuino, un hombre, una mujer que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, debe comportarse en la vida pública, también en la vida privada, ¿verdad? Hay palabra de Dios aquí que nos muestra cuál debe ser nuestra conducta en diversas situaciones. Santiago nos ha estado mostrando cuál es la conducta de un cristiano o una cristiana frente a las pruebas. ¿Se acuerdan? Hay que tener gozo. Santiago nos ha mostrado también la conducta frente a las tentaciones, que hay que resistirlas, ¿no es cierto? Que hay que soportarlas. También nos ha enseñado acerca de la conducta frente a la palabra de Dios. Hay que recibirla y hay que obedecerla, hay que ponerla por obra. Y finalmente, el domingo pasado, hemos visto la conducta frente a la religión. Hoy nos toca hablar acerca de la conducta de un cristiano renovado frente a un tema muy importante en nuestros días, frente a la discriminación. ¿Cuál es la conducta que Dios espera de un cristiano o de una cristiana, por supuesto, frente a la discriminación? Santiago nos va a dar la respuesta en el capítulo 2, en los primeros 13 versículos. Pero, ¿qué es la discriminación? La discriminación es el trato desigual. Es el trato que tú le das a una persona o colectividad de una manera inadecuada, es decir, de una manera desigual o parcializada o con favoritismos. Tú puedes tratar a una persona de una manera dándole favores y a la otra despreciándola. Entonces la discriminación implica que uno aparta, como que ofende, insulta en el trato a otras personas, las excluyes de una manera prejuiciosa o con mucha presunción y al punto que puede albergar odio, que puede haber animaversión a esa persona hasta el punto de asesinarla. Eso es lo que entendemos por discriminar a una persona, un trato desigual, un trato parcializado, un trato con favoritismos para uno y para otros no.
Ahora, la discriminación tiene varios rostros, tiene varios motivos. Podemos encontrar la discriminación por origen o por raza. Y esto es cuando nosotros tratamos a una persona de manera despectiva, aludiendo su origen o aludiendo su raza. Por ejemplo, podemos decir de manera despectiva, este es un cholo, ¿no es cierto? Y estamos ya mostrando discriminación. O este es un serrano, o este es un selvático, o decimos este es un negro, o este es un blanco, ¿no? Entonces, esa es una manera de discriminar. Ahora, en el sentido de origen y raza. Hay otra discriminación, es la discriminación por discapacidad. Es cuando tratamos desconsideradamente a una persona que tiene alguna dificultad, por ejemplo, para ver, para oír, para hablar o para caminar. Entonces lo tratamos mal, le estamos discriminando, no le damos las mismas oportunidades. Y eso también es una discriminación. También está la discriminación por edad, cuando también tratamos desconsideradamente a los niños o a los adultos mayores. Cuando son ancianos a veces los tratamos como cualquier cosa, ya sentimos que es una carga y los tiramos ahí al rincón. Y eso es una discriminación también. Pero está también la discriminación, que ahora se ha hecho muy popular, es la discriminación por causa de la orientación sexual. Como ustedes saben, hay una ley, hay un decreto legislativo 1323 que penaliza a una persona que discrimina a otra por su orientación sexual. Y esto está refiriéndose cuando uno trata de manera homofóbica, es decir, de manera molesta, con odio, a una persona que tiene orientación homosexual o lesbiana, o travesti, o en fin, todo lo que tiene que ver con esa rama. Entonces, cuando tú tratas a una persona homosexual de manera homofóbica, pues estás haciendo una discriminación. Y este acto, según este decreto legislativo, penaliza a una, es decir, penaliza, es decir, significa castiga legalmente a una persona que hace este tipo de discriminación. Y así podríamos mencionar varios tipos de discriminación que encontramos en nuestra sociedad en el día de hoy. Está la discriminación de género, cuando uno le da más atención a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Está la discriminación también por el credo religioso. Si tú eres de una religión, a ti te favorecen, y al que tú, si no eres de esa religión, te desfavorecen. Es decir, hay varios tipos, varios rostros de discriminación. Pero cuando vamos a la epístola de Santiago, y esto hay que señalar puntualmente, Santiago está tratando el tema de la discriminación de manera específica con respecto al cristiano. No olvidemos que el cristiano es una persona que ha sido renacida, que ha venido a los pies del Señor y ahora ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y está dispuesto a seguirle. Y esta epístola está dirigida a los cristianos. Por lo tanto, lo que está diciendo Santiago es el tipo de comportamiento y conducta que deben mostrar frente a la discriminación, al trato desigual, al trato parcializado, con favoritismo, preferencial, que la sociedad pueda dar a unos frente a otros. Pero particularmente le dice esto a los cristianos, que tenga cuidado cuando una persona entra a la iglesia. Cuando una persona entra a la iglesia, cuando una persona se congrega en la iglesia, entonces un cristiano
debe tener mucho cuidado con hacer algún tipo de discriminación. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, Santiago va a tratar este tema de la discriminación, es decir, el trato parcializado con favoritismo, enfatizando la conducta o comportamiento social que un cristiano debe tener con personas que entran a la iglesia para congregarse y rendirle culto al Señor. Muy bien, ahora, obviamente nuestra conducta no debe ser solamente con los que entran a la iglesia, sino en todo sentido, en toda nuestra vida en forma general. ¿Cuál es entonces la conducta que un cristiano debe tener frente a la discriminación? Que un cristiano y que una cristiana también, por supuesto. Santiago dice, versículo 1 del capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que dice, sea sin acepción de personas, sea sin discriminar a nadie, sea sin ser parcial o favorecer o preferencial a alguien más que a otros. Esto es lo que Santiago dice. La conducta de un cristiano nunca debe ser haciendo acepción de personas. Nunca debe ser parcializada, nunca debe ser favoreciendo a unos más que a otros. Eso es lo que nos dice Santiago con toda claridad. Nosotros, nuestro trato debe ser sin importar su condición social, su condición socioeconómica, su origen, su género, sin importar esas cosas. Nuestro trato con cada uno de nuestros hermanos y con todas las personas que entran en la iglesia y con cuantas personas nos rodeemos debe ser siempre de cortesía, debe ser un trato cortés, amable, tolerante, compasivo, ¿verdad? Y eso nos permite ser consecuentes con lo que nosotros creemos. Ahora bien, fíjate lo que dice Santiago. Santiago dice que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Es decir, cuando un cristiano, una cristiana, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, en el glorioso Señor Jesucristo, es decir, ha decidido seguirle a Él con todo lo que eso implica, entonces una demostración de esa fe puesta en Él debe ser que yo nunca debo tratar a nadie con discriminación. Que yo nunca debo tratar a nadie con favoritismo o con parcialidad. Debo ser cortés, debo tratarlos a todos en lo que me sea posible de la misma manera, con amor, con compasión, con tolerancia. De esa manera estoy siendo consecuente con lo que creo. Si yo creo esto, entonces vivo de esta manera. Amén. Ahora bien, Santiago, ¿ahora qué hace? Al decirnos esto, por supuesto, la razón por la cual nosotros no debemos hacer acepción de personas es porque el mismo Señor, el mismo Dios y el mismo Señor Jesucristo nunca hicieron acepción de personas. Si hemos decidido seguirle, también entonces vamos a imitar el comportamiento de nuestro Señor. Él nunca hizo acepción de personas, Él recibió a todos por igual, y esto hace que nosotros también debamos hacer lo mismo. Porque si creemos algo y hacemos lo contrario, entonces somos incongruentes. Estamos actuando de una manera ilógica, estamos actuando de una manera hasta irracional, diríamos así.
Por eso Santiago pone un ejemplo. Miren lo que dice el versículo 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago nos muestra, nos da este ejemplo, un ejemplo muy práctico. Ahora, no sabemos si es hipotético, si es real. Lo cierto es que puede suceder en cualquier congregación, mi querido hermano. Pero esta es una advertencia para nosotros, para todos los creyentes. No solamente para los sugieres, para los hermanos sugieres, que son los que acomodan a los hermanos donde deben sentarse, ¿verdad? El hermano ujier no le dice, ve a entrar a una persona con su terno muy elegante, muy a la moda, muy lustroso, muy espléndido. De repente ves su buen anillo de oro, ¿verdad? Su reloj de esos muy modernos, ¿no? Con sus zapatos de última moda, ¿verdad? Es decir, muy elegante, y dice, este es un personaje, y usted lo sienta en el mejor lugar. Pero cuando viene un pobre, cuando viene una persona humilde, con su ropita un poco gastada, ¿verdad? De repente no oliendo tan bien, y usted le dice, bueno, ¿sabes qué? Una cosa, ándate al rinconcito, para que nadie te vea. Entonces Santiago dice, oye, ¿qué clase de trato es ese? ¿Acaso no te estás dividiendo tú mismo? ¿No estás siendo incongruente? ¿Qué pasa? Estás haciendo acepción de persona, estás humillando a esa persona humilde, a esa persona pobre. Y Santiago dice esto con mucha claridad. Y lo hace a modo de pregunta, ¿no es cierto? Cuando le dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, estamos obviamente tratando mal. ¿Y sabe por qué? Porque estamos pensando y actuando como si el estar bien vestidos hace a las personas con más valor. Y los que no están bien vestidos son de menor valor y merecen un trato inferior. Eso es malo, eso es incorrecto. En un cristiano eso no debe existir. Además, nos convertimos como esos jueces malos que tienen criterios perversos que favorecen a unos más que a otros. Eso es incongruente. Eso es ilógico en la conducta de un cristiano. Y no solo porque no es compatible con la fe que uno ha puesto en Jesucristo, sino que es ilógico y es incongruente cuando nuestra propia sociedad nos ha dado una forma de comportamiento como lo que ocurría en Santiago. Ahora, déjenme explicarle esto. Miren lo que dice el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora, Santiago no está queriendo decir que los ricos no pueden ser salvos, ni que los ricos no deben ingresar a la congregación.
Lo que Santiago tiene en mente es un pensamiento, un comportamiento social de su tiempo. A los ricos del tiempo de Santiago y aún del Señor se le consideraba como personas perversas, malvadas, que pasaban por alto la justicia, que favorecían a quien querían, compraban a la gente, coimeaban a la gente. Lo que en estos días, el que está en una posición, uno podría decir, eso es lo que se ve. Y entonces Santiago está diciendo eso, pero el pobre era pues considerado en los días del Señor y en Santiago también, de que el único apoyo, el único socorro que tenía era confiar en Dios. Entonces le consideraba un hombre piadoso. Y entonces hacer eso en la iglesia, un cristiano o una cristiana, hacer una acepción de personas en este sentido, haciendo discriminación socioeconómica, ¿no? Porque mira a una persona bien vestida, bien elegante, le das un trato especial y al que está mal vestido le das un trato inferior. Entonces Dios le dice a ese cristiano, ¿qué estás haciendo? Tú te contradices. ¿Acaso no son ellos? Y mira la primera cosa, ¿no son ellos los que oprimen, los que nos oprimen, los que nos explotan? No son ellos los ricos, ¿no es cierto? Los que nos arrastran a los tribunales, los que nos acusan y los que nos llevan a la cárcel porque pueden pagar y pueden condenarnos. Y aún más dicen, ¿no son ellos los que blasfeman el nombre del Señor? ¿No son los que le insultan al Señor? Y nosotros le estamos dando preferencia a esa gente. O sea, somos inconsecuentes. Ahora, vuelvo a repetir, y quiero insistir en esto. No es que Santiago esté prohibiendo la entrada a un rico a la iglesia. No estoy diciendo que también Santiago diga que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Mi querido hermano, el reino de los cielos es para todos. Amén. Así que él puede entrar y escuchar la palabra. Y mi oración será, Señor, tócalo. Porque si ese rico se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Jesucristo, es salvo. Se convierte en una persona y seguramente Dios cambiará su actitud y será muy generoso, muy amable, muy cortés, muy tolerante y muy compasivo. Así que es importante que tú entiendas eso y que eso es lo que enseña la Biblia de manera general. Ahora, lo que Santiago está proponiendo es cuidado con ofender al pobre, porque en este contexto, como diría Juan Calvino, es ridículo honrar a nuestros verdugos, mientras tanto injuriamos a nuestros amigos. Y esa es una contradicción. Y eso es lo que está Santiago explicando, ¿no? Está dando a entender en este pasaje. Así que la acepción de personas o la discriminación es ilógico, incongruente, irracional en la vida de un cristiano. Si alguien viene a la iglesia para oír a Dios, nuestro trato debe ser amable, cortés, sin importar su condición social, su raza, su edad, aún su orientación sexual. Si esa persona tiene una orientación sexual visible, usted no puede tratarla mal, usted debe tratarla con amor, con cortesía, con amabilidad y dándole el lugar que cada uno tiene a disposición. Además, gracias a Dios, en nuestro auditorio no tenemos ningún lugar privilegiado. Amén. Cualquier lugar es un lugar bueno para que podamos escuchar la palabra de Dios. Y nuestro anhelo es que escuchen la palabra de Dios y se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Que Él los cambie y haga de ellos nuevas personas. Ahora bien,
Santiago sigue con el argumento. No debemos hacer acepción de personas. No debemos discriminar a nadie. ¿Por qué? Y nos da 3 razones. Primero, porque discriminar es un pecado y debemos obedecer el mandato de amar al prójimo. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. 2 cosas, de atrás para adelante. Primero, si hacemos discriminación, estamos cometiendo pecado. Así claramente, Santiago lo dice sin pelos en la lengua. Estamos rompiendo la ley de Dios. Por lo tanto, si cometemos este pecado, estamos rompiendo nuestra comunión con Dios. Y eso debe ser claro porque la palabra de Dios es categórica. Ahora, usted sabe que Levíticos 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y Deuteronomio 16:19 lo dice explícitamente: no hagas acepción de personas. Es decir, la ley mandaba expresamente que uno no podía hacer discriminación, que un miembro del pueblo de Dios no puede hacer discriminación, porque si lo hace, comete pecado y rompe su comunión con Dios. En segundo lugar, el Señor lo que está diciendo entonces, cumple la ley real de amar al prójimo como a ti mismo. Y esto es fundamental. Es decir, lo que está diciendo es, obedece este mandato de amar al prójimo como a ti mismo, porque eso te va a evitar precisamente hacer una discriminación, hacer acepción de personas. Y cuando nosotros obedecemos este mandato, estamos haciendo algo correcto, algo que a Dios le agrada, estamos haciendo un bien a nuestro prójimo. Cuando no discriminamos a una persona, le estamos haciendo un bien. Estamos haciendo algo que lo va a bendecir a esa persona. Y ojo, que esto se aplica a esos mandamientos que Dios dio acerca del prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú lo primero que vas a hacer es honrar a tu papá y a tu mamá cuando están ancianos y vas a cuidar de ellos. No lo vas a tirar, no van a ser carga para ti, va a ser un privilegio cuidar de ellos. Eso es un acto de cortesía, de amor, de compasión, porque estamos tratando a una persona adulta mayor, ¿verdad?, que puede ser muy bien marginada, ¿no?, que puede ser muy bien discriminada, pero nosotros, cuando amamos a nuestro prójimo, sobre todo a nuestros padres, vamos a darle un trato digno, como se merece. Tampoco, mi querido hermano, le vamos a mentir a nadie, ni le vamos a robar a nadie. Es nuestro prójimo. Ni tampoco vamos a codiciar sus cosas. No vamos a respetar a las mujeres si somos casados, a nuestra esposa, y no vamos a cometer adulterio. Vamos a ser fieles. Eso es amar al prójimo. Y eso significa también implícitamente no estamos desvalorizándolas, al contrario, le estamos dando el lugar que corresponde. Tenemos que tener eso presente. Y fíjate que es interesante que esta ley de amar al prójimo como a uno mismo, Santiago lo llama la ley real. ¿Y sabes por qué? Porque la dio, ¿no es cierto? Porque la declaró y la sustentó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y por eso merece ser cumplida. Cuando amas a tu prójimo,
Eso evitará la discriminación. La segunda razón por la cual no debemos discriminar es porque discriminar nos hace culpables de toda la ley. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho al transgresor de la ley. Santiago nos revela la unidad de la ley. No podemos obedecer un mandamiento y desobedecer otro mandamiento. Si uno desobedece un mandamiento, desobedece todos, dice Santiago, porque la ley es solidaria, es una. Lo importante es que entendamos que si tú desobedeces un mandamiento, por más pequeño que este sea, entonces tú rompes tu relación con Dios, tú rompes tu comunión con Dios. Y lo mismo sucede cuando uno desobedece un mandamiento que está relacionado con el prójimo. Podemos obedecer en no cometer adulterio, pero si matamos a alguien, ya desobedecimos todos. Es como cumplir sin actos de fidelidad, pero una traición rompe la relación. Y eso es lo que Santiago está queriendo enseñarlos. Por eso Santiago va a decir implícitamente, nos está diciendo que el hacer acepción no es una falta o delito menor. Uno piensa, sí, pero el Señor me va a perdonar por eso. No. Ya el Señor lo ha expresado en la ley, claramente, no debemos hacer acepción de personas. Entonces no podemos tomar esto como algo ligero. No es un delito menor, no es una cosa, no es una falta menor, no es un pecado leve, por decir así. Pecado es pecado, hermano. No hay pecado grave ni leve. Pecado es pecado. Y si hacemos acepción de personas, pecamos y rompemos con toda la ley y rompemos nuestra comunión con nuestro Señor. No piense que quien discrimina a otros puede estar gozando del favor de Dios. La discriminación, que puede implicar odio, que puede implicar animadversión, es como si tú estuvieras asesinando a otra persona en el corazón. Y uno tiene que tener presente eso. Y la tercera razón por la cual no debemos discriminar es porque la discriminación, o porque discriminar es una conducta sin misericordia. Miren lo que dicen los últimos 2 versículos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago termina este tema de la discriminación exhortándonos, por supuesto, por sobre todas las cosas, a obedecer el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto lo dice de esta manera: hablen, así hagan. En ese sentido está diciendo, esto es lo correcto. No debemos tratar a nadie de manera parcializada, con favoritismos, con preferencias, sino que debemos hacerlo con amabilidad, con cortesía, con compasión, con tolerancia. Debemos hacer esto porque amamos tanto a los pobres como a los ricos, porque vamos a ser juzgados con esa ley de la libertad, es decir, con esa ley que nos permite a nosotros agradar al Señor. Pero en segundo lugar nos va a decir que tenemos que recordar que si nosotros discriminamos a alguien, estamos nosotros cometiendo un acto inmisericordia, es decir, un acto donde no nos importa a la persona. Podemos desvalorizarla, podemos tratarla como cualquier cosa, y no es así.
Y ahí tenemos que tener cuidado, porque la discriminación es una conducta sin misericordia, sin compasión. Y si tratamos así a las personas, así también seremos tratados nosotros en el día del juicio, donde tendremos que rendir cuentas como cristianos también. Entonces, Dios nos va a tratar también sin misericordia. Por eso dice el texto, ¿verdad? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Qué serio es esto. Juicio sin misericordia se le hará a aquel, dice, que no hiciere misericordia. Y el no hacer acepción de personas es un acto de misericordia, es un acto de amor a la situación, a la necesidad que tenga esa persona. Y la misericordia, por supuesto, triunfa sobre el juicio. Porque si yo hago un trato compasivo, un trato de amor a esta persona, por supuesto, yo no tendré miedo en el día del juicio, porque yo sé que Dios me tratará a mí de la misma manera. Gloria a Dios por eso. Entonces, la exhortación que Santiago hace aquí es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es entonces la conducta que Dios espera que tengan los cristianos frente a la discriminación? La conducta que Dios espera que deben tener todos los cristianos y cristianas, por supuesto, frente a la discriminación es la no acepción de personas. Es decir, un cristiano debe tratar a las personas sin preferencias o favoritismos, porque si lo hace, comete pecado, rompe el segundo gran mandamiento de amar al prójimo y rompe, por supuesto, su comunión con Dios. La exhortación es amar al prójimo como a uno mismo. Eso evitará hacer acepción de personas y así pecar, pero nos permitirá también ser corteses, amables, compasivos, tolerantes, consistentes en lo que creemos. Recuerde, tratar con amor a todas las personas es un acto de misericordia y compasión, no importando cuál sea su creencia, su condición socioeconómica, su orientación sexual, su edad, su género, etc. Hacer esto no es solo hacer lo correcto, sino es hacer aquello que va a glorificar a Dios y va a permitirnos crecer hacia la madurez cristiana. ¿Quiere eso usted para su vida, hermano? Entonces tenga una actitud, una conducta correcta frente a cualquier persona. Trátela bien. Cuando entra a la iglesia, trátela bien. Trátela con cortesía. Y si usted es creyente y usted no trata bien a sus hermanos dentro de la congregación, hermano, esto también para nosotros. Tiene que cuidarse. Si un hermano ungiere puesto para que nos ubique, pues respetemos a ese hermano, a esa hermana, porque han sido puestos por el Señor, ¿verdad? Para que nos guíen, nos orienten. Respetemos, en este sentido, a nuestros hermanos ungieres que generosamente y voluntariamente se disponen para ubicarnos. Ellos tendrán que cuidarse de no discriminar a nadie y nosotros también de no tratarlos mal a ellos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y la pregunta es, que tiene que confrontarnos es, ¿estamos discriminando a alguien? ¿Cuál es su trato con las personas que le rodean y con aquellas que usted se topa circunstancialmente? ¿Está obedeciendo este mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo? Quiera Dios, hermano, que tengamos una actitud correcta, que como Santiago dice, así hablar y así hacer. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo tratar a las personas, sobre todo a nuestros propios hermanos
o a todas las personas que entran a la iglesia para congregarse y para rendirte culto a ti, Señor. Que podamos reflejar, que podamos mostrar que realmente somos hijos de Dios, hijas de Dios, en nuestro trato con la gente. Que seamos corteses, amables, que seamos, Señor, tolerantes, que seamos compasivos y sobre todas las cosas que seamos congruentes. Porque tú nunca haces acepción de personas. Entonces, como hijos tuyos, tampoco debemos hacer acepción de personas. Ayúdanos en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Un abrazo. Siempre les amamos.